Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Les envío un cordial saludo desde la hermosa ciudad de Los Reyes, la ciudad de Lima, Perú. Y también les pido excusas por la diferencia de nuestra sesión semanal. Hoy, día lunes 26 de mayo de 2025. Eh, Me encuentro de viaje por motivos de investigación y por ello el que esta clase sea grabada para todos ustedes. Dicho esto, me contenta mucho volver a reencontrarnos virtualmente después de esta semana de receso, tan justa como necesaria para que ustedes puedan haber descansado y repuesto más energías para esta etapa final del semestre. La sesión de hoy va a estar dedicada a uno de los temas cruciales de inicios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial. Uno de los acontecimientos más importantes desde el punto de vista político, militar, tecnológico, cultural y con grandes implicaciones para toda la humanidad. Así que los invito a viajar a inicios del siglo XX y que podamos recorrer juntos lo que fue la Primera Guerra Mundial desde 1914 a 1918. Con su permiso voy a compartir pantalla eh, para que todos podamos visualizar nuestra presentación. Voy acá y bueno, espero que todos ustedes estén viendo ya nuestro recurso didáctico titulado Primera Guerra Mundial 1914-1918, causas, desarrollo y consecuencias. Se trata de uno de los temas más conocidos, existe una amplia literatura, existe también numerosas producciones cinematográficas en series, miniseries, documentales, películas, entre otras. Así que lo que más nos interesa el día de hoy es que podamos revisitar los principales hitos, claves de este proceso, de esta conflagración mundial. Para ello les presento este esquema que podamos seguirlo em, pormenorizadamente. Lo primero es la Primera Guerra Mundial, frentes y características. La Primera Guerra Mundial se puede estudiar tanto en los frentes o espacios geográficos en que se desarrolló, como también temporalmente. Y por eso esta organización que les presento. En etapas, 1914, el Plan Schlieffen, movilización y carrera por el mar. 1915, la incorporación de Italia a la guerra, la batalla de Galípoli. 1916, las dos principales batallas de este año, también conocidas en la historiografía como estas máquinas de guerra de carne, Verdún y el Somme. 1917, la incorporación de los Estados Unidos a la contienda y, por otro lado, la salida de Rusia. Y finalmente, 1918, el último año de la guerra, el Tratado de Brest-Litov, la ofensiva de San Miguel, la batalla de Argonne y el armisticio. Entonces, vayamos a los mapas. Como ya es habitual en nosotros, no podemos entender los procesos históricos sin su espacio geográfico y no podemos entender los cambios en los mapas sin el desarrollo temporal. Entonces, por eso estamos viendo en este momento el mapa de la Primera Guerra Mundial. Y lo primero que destaca son los estados o potencias centrales en un color turquesa, en los cuales encontramos al Imperio Alemán, centro-norte de Europa, el Imperio Austro-Húngaro, centro-sur de Europa, más al sudoeste de los Balcanes, Bulgaria, y en Asia Menor, el Imperio Otomano. En contraposición, en un color amarillo intenso o durazno o naranja, encontramos a las potencias aliadas o de la Entente. Las principales, las potencias que iniciaron esta alianza fueron Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso, a las cuales se sumarían más adelante Portugal, Italia
entre otros. Y como podemos apreciar en el mapa, también eh, los, el norte de África, en ese momento bajo protectorado francés y británico, la mayoría. En este mapa también se observan las principales líneas ofensivas de la contienda que vamos a examinar más adelante. Pero en este punto quiero que por favor tengan en mente estos dos grandes bloques, las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano principalmente, y por otro lado, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Bien, como ustedes recordarán, en clases anteriores pudimos observar lo que había sido el sistema bismarckiano, es decir, el periodo de paz armada en Europa, desde el último tercio del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. No obstante, pudimos ver también los sistemas contrapuestos, sistemas de alianzas políticos militares, basados en el principio de asistencia recíproca, es decir, un ataque a uno de los miembros se entiende como el ataque a todos, y por tanto la respuesta conjunta, y ese contexto no estaba desapercibido para ninguna de las partes. En sus pantallas vemos lo que fue el Plan Schlieffen, plan diseñado inicialmente desde fines del siglo XIX y primeros años del siglo XX, a cargo del general Alfred von Schlieffen, a quien vemos en pantalla, en ese momento jefe del Estado Mayor General del Ejército Alemán. Desde el punto de vista de los alemanes, era bastante evidente que estaban siendo eh, eh, la preparación de dos frentes, el frente del este en Rusia y el frente del oeste en Francia. Por tanto, el plan de Schlieffen era tratar de movilizar lo más rápido posible en operaciones ofensivas el frente del oeste, es decir, hacia Francia, mientras que en el este iba a mantener una estrategia defensiva para tratar de contener, retrasar lo máximo posible a las fuerzas del imperio zarista. Por eso en sus pantallas observamos lo que fue el diseño del plan Schlieffen. Vemos el norte de Francia, frontera con Alemania, y estas líneas color rojo que demarcan movimientos envolventes. La estrategia de Schlieffen era que el ejército alemán tomase la iniciativa en el frente oeste y desarrollase un rápido y efectivo movimiento envolvente para tomar por la retaguardia a las fuerzas francesas. Esto para evitar luchar en dos frentes, es decir, vencer primero a los franceses y una vez neutralizado Francia, poder encargarse de las fuerzas rusas. Por lo menos esto era el diseño teóricamente sobre el mapa. Sin embargo, los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial se desarrollaron y se precipitaron muy rápidamente. Como ustedes recordarán, el 28 de junio de 1914 fue asesinado en las calles de Sarajevo, Serbia, el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro. Con la muerte del archiduque se desencadenó rápidamente un efecto dominó de respuesta de las alianzas militares en Europa. Alemania apoyó a Austria, Austria estaba ya declarando la guerra a Serbia, Rusia acudió al auxilio de Serbia como hermanos paneslávicos, mientras que Francia y Gran Bretaña apoyaron a Rusia en, en su alianza de la Triple Entente. Esto es lo más conocido, sin embargo, es importante que podamos destacar dos ideas claves. Lo primero es que, como ustedes recordarán,
Ya en el siglo XIX y comienzos del XX existía una animosidad y competencia, rivalidad económica, política y militar entre Alemania y Gran Bretaña y entre Alemania y Francia. Por tanto, la Primera Guerra Mundial, si se quiere, no fue un evento sorpresivo, sino que habían también una predisposición de estas potencias. Esto nos lleva a la segunda idea clave, y es que en el momento de gestación y movilización de la Primera Guerra Mundial, entre julio y comienzos de agosto de 1914, todas las potencias involucradas eh, no evitaron el conflicto, sino que por el contrario se mostraron patrióticas, enarbolando las banderas de patriotismo y nacionalismo para sumarse a la contienda. Es decir, nos encontramos ante un escenario de responsabilidades compartidas al no evitar la contienda. En sus pantallas vemos esos, entre comillas, primeros meses de la guerra de efervescencia de la sociedad por participar en la contienda. Es decir, la movilización inicialmente fue muy importante de forma espontánea, voluntaria, en casi todas las ciudades, pueblos de las potencias contendientes. Los jóvenes se enlistaron sonrientes. Sin embargo, las primeras ráfagas de ametralladora dieron por sentado de que la guerra sería totalmente distinta. Para que ubiquemos un ejemplo, en sus pantallas vimos a soldados franceses tomados como prisioneros y custodiados por un soldado alemán. Acá hay algo muy interesante porque para los franceses esta guerra, al comienzo de esta guerra, se pensaban que se iba a librar como las guerras del siglo XIX, es decir, con uniformes vistosos, como pueden ver, los pantalón rojo, kepi color rojo, y que podían desplegarse bajo las unidades tradicionales, infantería, apoyo de la artillería, caballería. Sin embargo, las primeras choques entre las fuerzas, las ametralladoras alemanas, eh, lanzaron ráfagas que dieron por acabado esa idea romántica de la guerra del siglo XIX, de que podía ser breve, de que podía eh, librarse gloriosamente. Por lejos de eso, fue un choque y que de un golpe abrupto se comenzó el siglo XX y dejó atrás el siglo XIX. Para que tengamos una idea de el ánimo existente en Europa a comienzos de 1914, tenemos acá un texto extraído de un diario alemán, Die Post, publicado el 24 de febrero de 1914. En este texto, como ustedes pueden ver, pueden leer, ya existía en la opinión pública la idea de que estaba gestándose, iba a venir pronto una contienda europea de gran envergadura. Por favor, lean con detalle el primer párrafo. Francia no está aún preparada para el combate. Inglaterra se enfrenta con dificultades interiores y coloniales. Rusia rechaza la guerra porque teme la revolución interna. ¿Vamos a esperar a que nuestros adversarios estén preparados o debamos aprovecharnos del momento favorable para provocar la decisión? Esta es la grave cuestión que hay que zanjar. Cierro comillas. Esto lo decía un diario alemán desde la visión alemana en torno a los adversarios de Alemania. Es decir, estaba claro de que la guerra estaba en el ambiente. Muy rápidamente, como lo mencioné al inicio de la clase, podemos estudiar la guerra tanto de manera cronológica por año como también los frentes. En esta eh, parte podemos observar los frentes de combate desarrollados durante la Primera Guerra Mundial y cómo esta envergadura realmente alcanzó un ámbito eh, internacional.
global, la participación de las primeras potencias del mundo, junto con las colonias que estaban en su posesión. En el frente occidental, si se quiere, el más conocido y también el de mayor dramatismo por el estancamiento de la guerra, se enfrentaron británicos, franceses y belgas contra alemanes a lo largo de casi 5 años. En el frente oriental se enfrentaron alemanes y austríacos y búlgaros contra rusos. En el frente italiano, también llamado frente alpino, se enfrentaron austríacos y alemanes contra italianos y aliados franceses y británicos, especialmente en esta región al norte del Adriático y hacia los Alpes, entre Trieste y Trento. En el frente balcánico, serbios y austríacos. En el frente del Medio Oriente, turcos contra rusos, británicos, tribus insurgentes árabes y armenios. En el frente del Pacífico, Gran Bretaña y Japón contra Alemania, y este sería uno de los frentes resueltos en el menor tiempo. Ya hacia 1915 prácticamente estaba definido el panorama en este frente, porque Alemania se encontraba muy distante de estas colonias orientales y Japón tomó la iniciativa. De hecho, los japoneses ocuparon las colonias alemanas. En el frente africano sucedió algo similar. Las tropas británicas pudieron ocupar rápidamente, relativamente rápido, las colonias alemanas en este continente. No obstante, los alemanes y un general en particular, von Borbeck, pudo extender el conflicto varios años ocupando tácticas de guerra de guerrillas en el frente africano. Mientras, por su parte, en el campo en el medio de la batalla naval, nos encontramos con el frente del Atlántico, en el cual se enfrentaron los incipientes submarinos alemanes contra la Armada británica. Entonces, de este modo podemos tener noción de la envergadura realmente amplia, mundial, global, si se quiere, para esta época de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Vamos a verlo en el mapa. En este mapa podemos ver en los espacios en amarillo con líneas diagonales verde los que fueron los principales centros de enfrentamiento. En el frente occidental, como ya lo mencionamos, todo lo que fue la frontera norte francesa colindante con Alemania, fue un frente básicamente estancado por la guerra de trincheras, mientras que en el frente oriental, toda esta región, un frente bastante amplio, que cubriría lo que actualmente es Polonia, fue uno de los frentes de mayor movilidad. En sus pantallas vemos también los iconos de las batallas más recordadas de cada frente. En el frente oriental, la famosa batalla de Tannenberg de 1914, en la cual los alemanes derrotaron a los rusos, y en el frente occidental, la batalla de Verdún, en la cual los franceses lograron detener el avance alemán en 1916. Más al norte, en la península de Jutlandia, tenemos lo que fue la más importante batalla naval de toda la guerra, la batalla de Jutlandia, librada en 1916 entre la Armada Británica y la Armada Alemana. Una batalla todavía, hasta el día de hoy, en discusión entre lo que reflejó esta batalla. Algunos sostienen una victoria estratégica británica y una victoria táctica alemana. Hacia el sur nos encontramos el frente italiano o el frente alpino, en la cual se enfrentaron, como mencionamos, Austria, Hungría y Alemania a Italia, y la más importante batalla fue la de Caporetto de 1917. Al sur podemos ver los enfrentamientos en Serbia, Rumania y Galípoli.
que fue una batalla icónica entre las fuerzas aliadas, principalmente británicas, y de sus colonias, australianos, neozelandeses, contra el ejército otomano. Bien, transmitir parte de lo que reflejó la guerra es prácticamente imposible con palabras. Sin embargo, es muy importante que podamos ver las imágenes y la experiencia del conjunto de sensaciones, emociones, eh, disímiles, el cúmulo de todas ellas presentes en un evento tan traumático para la humanidad como la Primera Guerra Mundial. En sus pantallas vemos a un soldado francés, reconocido por su tenida, de campaña en una trinchera. Las trincheras se convirtieron en hogar, entre comillas, de miles de soldados franceses, alemanes, británicos, a lo largo de toda la frontera franco-alemana, desde Suiza prácticamente hasta el Canal de la Mancha. Acá tenemos una carta de un soldado francés en Verdún, fechada en marzo de 1916, en el cual podemos aproximarnos a lo que vivieron estas personas. Con su permiso voy a leerlo, entre comillas. Esos 3 días pasados encogidos en la tierra, sin beber ni comer, los quejidos de los heridos, luego el ataque entre los boches alemanes y nosotros, después al fin paran las quejas y los obuses que nos destrozan los nervios y nos apestan. No nos dan tregua alguna, y las terribles horas que se pasan con las máscaras y las gafas en el rostro. Los ojos lloran y se escupe sangre. Después los oficiales se van para siempre, noticias fúnebres que se transmiten de boca en boca en el agujero, y las órdenes dadas en voz alta a 50 metros de nosotros, todos de pie, luego el trabajo con el pico bajo las terribles palas y el horrible ta 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 de las ametralladoras. Cierro comillas. Como pueden apreciar, el ambiente, las tensiones, el estrés de lo que significaban las condiciones de combate era realmente duro. Y es una aproximación a lo que vivieron miles de personas, tanto de uno como de otro bando. Y eso lo podemos ver acá. Esta es una fotografía colorizada de las trincheras alemanas. Las trincheras alemanas en general estuvieron mejor organizadas que las trincheras francesas, con espacios de hospital, espacios para dormir, pernoctar los soldados, espacios mejor distribuidos para el parque, entre otros. No obstante, las condiciones también fueron duras y la expectativa, las tensiones vividas en estas trincheras fueron igualmente sobrecogedoras. Durante la guerra, acá tenemos otro testimonio de la batalla de Verdún, una de las batallas más eh, violentas, duras de toda la Segunda Guerra Mundial entre franceses y alemanes, con una tasa de bajas bastante amplia. Este texto es del doctor Marcel Paisot, que se publicó como Mi diario de guerra, 1914-1918, y entre comillas voy a leer parte de lo que recoge este texto. El diario de un soldado desde el frente occidental. Viernes 25 de febrero. Las pérdidas son inmensas en ambos lados. Nosotros habíamos perdido 3.000 prisioneros y una gran cantidad de material. Nuestros comunicados, muy sobrios, indican que hemos debido ocupar las posiciones de repliegue,
pero que nuestro frente no había sido hundido. Miércoles 29 de marzo. La batalla de Verdún, la más larga y la más espantosa de la historia universal, continúa. Los alemanes, con una tenacidad inaudita, con una violencia sin igual, atacan nuestras líneas que machacan y roen. Nuestros heroicos soldados están bien a pesar del diluvio de acero, de líquidos inflamables y de gases asfixiantes. Cierro la cita. Como pueden ver, estamos hablando de una descripción muy cercana, eh, en primera persona, de estos acontecimientos. Importante para nuestros colegas de licenciatura en historia que podamos aproximarnos y ver las fuentes y los testimonios. Asimismo, esta batalla se extendió prácticamente a lo largo del siglo del 1916 y como pueden ver hay una descripción de prácticamente un mes de diferencia de la tensión casi permanente que vivieron estos dos bandos. Por otro lado, en el frente oriental, las cosas no fueron bien para el imperio ruso, el imperio aliado de Francia y Gran Bretaña, y en esta foto vemos al zar Nicolás II, acá, saludando a las tropas en el frente. Este caballero de enorme estatura, que se encuentra en el lado izquierdo, era el tío del zar y era el comandante más importante del imperio ruso. Sin embargo, las derrotas iniciales del imperio eh, ruso a manos de los alemanes en Tannenberg 1914 y los lagos masurianos en 1918 hicieron que la guerra se volviese bastante eh, impopular dentro de Rusia y el propio zar asumió el mando. La guerra no solamente se hizo impopular, se hizo larga para los rusos y el frente oriental, sino también para el ejército francés. Esta es una fotografía de 1917 del ejército francés en el cual pueden ver una bandera rescatada, destruida, pero que comienza a extenderse también la tensión, los años de penurias, de exigencias a los soldados en también la capacidad de respuesta de estos. En este punto, desde el lado alemán, recuerden que nos encontramos en 1916, 1917, las tensiones también estaban haciéndose sentir. Los británicos habían bloqueado las costas alemanas, lo que habían imposibilitado el comercio, importación de alimentos, y dentro de Alemania se comenzó a hacer común desde 1916 en adelante el racionamiento de alimentos. Obviamente este fue un impacto muy duro para la población civil y también para el ánimo general del país. En ese punto, el Kaiser Guillermo, a quien vemos en pantalla, decidió nombrar comandante en jefe del ejército al general Paul von Hindenburg, a quien vemos a su lado. Hindenburg, junto a su jefe de Estado Mayor, Erich Ludendorff, prácticamente se hicieron cargo del país, del gobierno y de los mando militar completo desde 1916 en adelante. Hindenburg, como ustedes ya recordarán, había sido el gran héroe, el vencedor de los rusos en el frente oriental y había logrado las importantes batallas que mencionamos, la de Tannenberg y la de los lagos masurianos. No obstante, hacia 1917 la guerra tomó un giro. Por un lado, como saben, en Rusia se produjo la revolución bolchevique y Rusia prácticamente salió de la guerra. El año siguiente, 1918, firmaría un tratado con Alemania, pero este mismo año, 1917, los Estados Unidos entraron en guerra.
Estados Unidos había permanecido reticente a involucrarse en el conflicto europeo y había optado por mantener distancia. No obstante, habían varios factores que hacían que Estados Unidos estuviese en alerta con respecto al conflicto. Por un lado, Estados Unidos se había convertido en el principal acreedor de las deudas británicas y francesas del conflicto, proveedor de armas, de suministros, financiado a estas potencias. Eventualmente era importante que Francia y Gran Bretaña ganasen la contienda para no solamente tener el apoyo de estas potencias, sino también la retribución de la deuda. Por otro lado, un hito crucial en estos eventos fue el hundimiento del Lusitania. Lusitania fue una embarcación estadounidense que fue hundida en febrero de 1917 por un submarino alemán y que causó decenas de muertes estadounidenses. Fue una afrenta eh, que los Estados Unidos consideró inaceptable y decidió entrar en la guerra, rompiendo con su neutralidad en el conflicto. Paralelo a ello, otro tema interesante y que ha sido de múltiple debate entre los historiadores es el famoso telegrama Zimmermann de 1917. Este documento, que ha sido objeto de polémica, hay algunos historiadores que consideran que pudo haber sido fabricado por los organismos de inteligencia británico, otros consideran que no tenía el alcance o envergadura para involucrar el conflicto, pero en todo caso estuvo en el ambiente. El telegrama en Zimmermann, para todos aquellos colegas que lo recuerden, fue un documento interceptado por los servicios de inteligencia en el cual los alemanes, un diplomático alemán de apellido Zimmermann, proponía a México unirse a los alemanes atacando a Estados Unidos a cambio de recuperar tierras de los estados del sur. Obviamente esto ha sido muy polémico, como lo mencioné, y hay que verlo con precaución, con detalle. No obstante, una vez que Estados Unidos declara la guerra a Alemania, se movilizó entero. Estados Unidos movilizó más de 1 millón de soldados a Europa en 1917 y 2 millones ya se encontraban en 1918. Es decir, un número muy importante y que permitió oxigenar a las fuerzas aliadas en el frente europeo. En sus pantallas estamos viendo al general John Pershing, quien fue el comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en Europa. Pershing fue el que condujo a las fuerzas estadounidenses. En otro ángulo de la batalla, ya en 1918, los alemanes tenían claro de que la guerra había llegado a un punto bastante complejo. En sus pantallas estamos viendo al general Erich Ludendorff, jefe del Estado Mayor General alemán, y Ludendorff sabía de que Alemania necesitaba tomar la ofensiva lo más rápido posible antes de que todas las fuerzas estadounidenses pudiesen concentrarse en Europa. ¿Por qué? Por un lado, habían sacado a Rusia de la guerra, pero la entrada de Estados Unidos significaba la llegada de más soldados, como pudimos ver, 2 millones en 1918, y más recursos. Alemania tenía una cantidad de recursos limitados, de hombres limitados, y no podría sostener el conflicto por más tiempo. Entonces, de este modo, Ludendorff
pidió cada vez un poder más amplio, tanto político como militar, y decidió organizar la famosa ofensiva de San Miguel. Esta ofensiva de San Miguel se desarrolló en la primavera de 1918 y la idea era tomar la iniciativa para tratar de vencer, doblegar lo más rápido posible a las fuerzas aliadas. La ofensiva se llevó a cabo en los primeros meses de 1918, pero no logró eh, una derrota decisiva de las fuerzas aliadas. Ya para julio de 1918, Alemania estaba exhausta, agotada y no podría tomar más la iniciativa. En ese punto, para muchos historiadores, comenzó a gestarse esta narrativa de justificar el comportamiento de Alemania con el llamado mito de la puñalada por la espalda. La puñalada por la espalda fue una narrativa creada en esta época para sostener la idea de que el ejército alemán no había sido derrotado, sino que habían sido los políticos alemanes los que habían perjudicado al país y habían ofendido el honor de Alemania. Obviamente, eh, la historiografía ha demostrado de que no fue así. Bien, una vez que la guerra llega a un punto de inflexión, ya para el 1918, Alemania no va a poder ganar la guerra y los aliados toman la iniciativa. El presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos formuló sus famosos 14 puntos. Los 14 puntos de Wilson significaban las condiciones para una paz próxima en Europa. Dentro de estos puntos destacamos los siguientes para que podamos contextualizarlos. 1. Acuerdos de paz negociados abiertamente. La diplomacia procederá siempre públicamente. 2. Libertad absoluta de navegación sobre los mares. 3. Supresión hasta donde sea posible de todas las barreras económicas. 4. Suficientes garantías recíprocas de que los armamentos nacionales serán reducidos a límites compatibles con la seguridad interior del país. 5. Libre ajuste de todas las reivindicaciones coloniales. 6. Evacuación de todos los territorios rusos. 7. Bélgica deberá ser evacuada y restaurada. 8. Todo el territorio francés deberá ser liberado, el daño hecho a Francia en 1871, lo que se refiere la vuelta de Alsacia y Lorena como reparación. Y siguen estos puntos de la siguiente manera. 9. Deberá efectuarse un reajuste de las fronteras de Italia siguiendo los límites de nacionalidades claramente reconocibles. 10. A los pueblos de Austria-Hungría deberá serles permitido con la mayor premura la posibilidad de un desarrollo autónomo. 11. Rumania, Serbia y Montenegro deberán ser evacuados. A Serbia se le concederá libre acceso al mar. 12. A los territorios turcos del actual Imperio Otomano se les garantizará plenamente la soberanía, pero las otras nacionalidades que viven actualmente bajo el régimen de este imperio deben disfrutar de una total seguridad de existencia y de poderse desarrollar sin obstáculos. 13. Deberá constituirse un Estado polaco independiente que comprenda los territorios incontestablemente habitados por polacos, los cuales deberán tener asegurado el acceso al mar. 14. Deberá crearse una sociedad general de las naciones en virtud de los acuerdos formales que tenga por objeto ofrecer garantías recíprocas de independencia política y territorial tanto a los pequeños como a los grandes estados.
Estos fueron los 14 puntos de Wilson pronunciados el 8 de enero de 1918. Como ustedes pueden ver, se esboza un plan general de paz, un plan que pretende el retorno de los territorios ocupados durante el conflicto y dos puntos claves importantes. El primero, el establecimiento de una sociedad general de naciones como un cuerpo, un organismo internacional que pueda velar por la paz internacional, ofrecer garantías para resolver conflictos pacíficamente. Y el otro punto clave es también la visión de que la diplomacia debe prevalecer sobre la naturaleza del conflicto humano. Puntos muy claves, muy importantes que debemos tomar en cuenta. Finalmente, la guerra también significó cambios tecnológicos y estos cambios tecnológicos los podemos apreciar en esta imagen. En sus pantallas estamos viendo uno de los primeros tanques de guerra de fabricación británica que tuvo un impacto muy importante en la contienda, un impacto psicológico, visual, más que efectivo, porque se trataban de máquinas pesadas, lentas, en muchos casos con fallas mecánicas, pero que significó la introducción de nuevas tecnologías y de un eh, actor nuevo, clave en la contienda. Acá vemos un tanque francés, un tanque Renault, que también se desarrolló en los últimos años de la guerra. Los alemanes no desarrollaron tanques propios de esta naturaleza, aunque sí lograron capturar algunos. Por supuesto, también los avances tecnológicos tuvieron un impacto en el cielo, en las batallas aéreas, la conformación del arma aérea como parte de esta guerra total. En sus pantallas vemos una pintura de una de esas famosas peleas de perro, como se les denominó a estos duelos para los románticos caballerescos entre haces de combate. El más destacado fue el barón Manfred von Richthofen, que alcanzó a derribar 80 aviones durante el conflicto. Pero esto nos muestra que la Primera Guerra Mundial también alcanzó los cielos como espacio de lucha. Bien, finalmente podemos establecer algunas reflexiones en torno a la Primera Guerra Mundial. El primero de ellos es la tragedia que significó más de 10 millones de personas muertas, especialmente jóvenes, civiles, durante los más de 4 años del conflicto. Prácticamente una generación completa. Dentro del conflicto también hubo espacios muy cruentos, eh, como el llamado genocidio armenio, negado oficialmente hasta el día de hoy por el Estado turco, pero que algunos investigadores estiman entre 300.000 a 1 millón de personas muertas en condiciones lamentables, forzosas. También la Primera Guerra Mundial significó la desaparición de las grandes monarquías, como los Romanov en Rusia, que habían gobernado el país durante más de 300 años, como los Habsburgo en Austria-Hungría o los Hohenzollern en Austria. Es decir, el poder monárquico había fallecido, consumido por la contienda. Junto con este poder monárquico también desaparecieron grandes imperios, como la Rusia zarista, que cayó en la revolución bolchevique y en una guerra civil y consiguientemente en la instalación de un régimen comunista,
convertida luego en la Unión Soviética desde 1922 en adelante, el Imperio Austrohúngaro, que finalmente fue desmembrado, el Imperio Alemán, que desapareció, y el Imperio Otomano también, convertido luego en Turquía. Asimismo, aparecieron nuevos estados que eh, constituir lo que algunos estudiosos han llamado estados tapón o estados cuña, es decir, estados de contención entre grandes potencias. Así nos encontramos, por ejemplo, a Polonia, que reaparece. Como lo saben, Polonia ha aparecido y desaparecido a lo largo de la historia como Estado independiente, y luego de la Primera Guerra Mundial reaparece como un estado de contención entre Alemania y Rusia. También aparece Checoslovaquia como un estado cuña para separar Austria de Alemania, o Yugoslavia en la región de los Balcanes. Asimismo, al desmembrarse el Imperio Otomano, parte de sus posesiones en el Medio Oriente pasaron a ser protectorados de las potencias vencedoras, como Siria y Líbano bajo protección francesa, y Egipto y Palestina bajo protección británica. Sin embargo, la guerra había terminado en 1918, el armisticio, y en 1919 se firmaría el Tratado de Versalles, y la sensación de esta lucha había sido muy honda en la memoria de Europa y de Occidente. En sus pantallas vemos una entrevista, unas reflexiones del economista británico John Maynard Keynes, publicadas en 1919 acerca de las consecuencias de la paz de 1919. Por favor, detengámonos un momento a leerlas porque son realmente interesantes. Keynes señalaba, comillas, la política de reducir a Alemania a la servidumbre durante una generación, de envilecer la vida de millones de seres humanos y de privar a toda una nación de felicidad, sería odiosa y detestable, aunque fuera posible, aunque nos enriqueciera a nosotros, aunque no sembrara la decadencia de toda la vida de Europa. El tratado no incluye ninguna disposición para lograr la rehabilitación de Europa, nada para levantar a Rusia, ni para promover en forma alguna una solidaridad económica estrecha entre los estados mismos. Las características que expresan la situación inmediata se puede agrupar bajo tres epígrafes. Uno, el hundimiento absoluto para el porvenir de la productividad interior de Europa. Dos, la ruina del transporte y del cambio que servían para enviar los productos cuando y donde más se necesiten. Tres, la incapacidad de Europa para adquirir productos de ultramar. Cierro comillas. Este texto es muy interesante, es un testimonio, por favor vean el año de 1919, y que representa muy bien parte del cuestionamiento de Keynes sobre el, el término de la guerra en Europa y los tratados logrados. En el fondo, la destrucción económica había sido enorme y no existían o no se habían formulado medidas que pudiesen realmente repararlas. Lejos de eso, las condiciones de Europa y de los países derrotados, Alemania, Rusia, no eran las más favorables. Ahora veámoslo en el mapa. Este es un mapa de Europa de 1919, en el cual se destacan en color verde los nuevos regímenes democráticos, es decir, la ausencia de las monarquías y la aparición de repúblicas. Vemos a Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Checoslovaquia, Austria, entre otros.
regímenes dictatoriales como Hungría, regímenes comunistas como la Unión Soviética y constituciones pero no democráticas como en España y los Balcanes. Este mapa es muy interesante porque nos refleja la aparición de estos nuevos estados cuñas como los habíamos mencionado. Polonia para separar a Alemania de Rusia, Checoslovaquia para separar a Alemania de Austria, entre otros. Finalmente, para este tema recomiendo, entre otra literatura, a estos dos autores que son sin lugar a dudas clásicos, importantes, indispensables en el estudio de la Primera Guerra Mundial. El primero de ellos es Christopher Clark, historiador australiano especializado en historia de Alemania y de la Primera Guerra Mundial, con este libro Sonámbulos, cómo Europa fue a la guerra en 1914, publicado en Madrid por Galaxia Gutenberg en 2014 y que consta de 788 páginas. Ese libro que está en la parte superior del, eh, de la presentación. El siguiente libro es el de Martin Gilbert, uno de los más conocidos, La Primera Guerra Mundial, editado, mejor dicho, reeditado en Madrid por la Esfera de los Libros en 2016 y que consta de 928 páginas. Se trata de dos libros que recomiendo, muy bien documentados y trabajados sobre este conflicto. Bien, dejo de compartir pantalla para compartir toda la reflexión y el espacio para dialogar. Por favor, guarden sus preguntas, tomen nota, pueden enviarme, escribirme por correo, porque nos interesa mucho que podamos discutir y debatir como humanistas entre licenciados en literatura, licenciados en filosofía y licenciados en historia, este tema. Recuerden a su vez que es uno de los temas que ustedes están desarrollando en su trabajo escrito, la evaluación número 2. Bien, estimados, ha sido un gusto, un placer, se les aprecia mucho desde acá y esperamos que nos volvamos a ver pronto, que nos reencontremos la semana próxima en nuestra hora habitual de los días martes. Les voy a enviar la presentación, el recurso eh, en PDF para que esté a disposición de todos y les deseo mucho éxito, cuídense mucho, hasta pronto, que estén muy bien, feliz noche.